Tiburones, ¿cómo están? Soy Pablo Santos, fundador de Finactiva, la financiera de los emprendedores. Hoy tenemos una comunidad de cerca de 40.000 empresas en nuestra plataforma. Hemos financiado poco más de 14.000 empresas. En toda la historia de la compañía se han entregado casi 4 billones de dólares. Entonces la gente se le olvidó que es que hay que ganar plata. Nuban levantó mucho menos capital que otras compañías de la región que no dan un peso, y Nuban cada vez que muestra sus resultados es impresionante la forma de generar valor, de generar retorno para sus inversionistas. Que si se puede, claro. No todo el mundo lo sabe hacer. Ese tipo de cosas que muchas veces la gente no las piensa, sino no, vamos a ir a probar y coloquemos y sí, chévere, va a traer muchos clientes, me cuesta un huevo de plata traer cada cliente y no importa porque estoy creciendo, y entonces me fijo solo en las métricas vanidosas y no en las métricas importantes. Finactiva es una empresa que vos creaste con tu esposa. ¿Cómo ha sido ese reto de trabajar con un familiar? Eso es un tabú. ¿Cuáles son los 3 errores desde el punto de vista financiero más comunes que vos ves en empresas en etapa temprana? Lo primero es que acabamos de cerrar en el mes de abril el mejor mes históricamente de la compañía, crecimiento de 250%. Hola, nosotros somos David y Dani, y el distinto de hoy es Pablo Santos. Pablo es el cofundador y CEO de Finactiva. Finactiva es una plataforma de gestión financiera y liquidez para empresas, y para mí es uno de los emprendedores más importantes de Colombia, no por métricas de vanidad, sino por lo que impacta y ayuda al desarrollo del ecosistema empresarial colombiano. El año pasado tuvieron una colocación de más o menos 1.5 billones de dólares y han servido más o menos 14.000 empresas desde su fundación. Entonces nada, Pablo, es un placer tenerte por acá, hermano. Muchas gracias por la invitación, y que nota este tipo de iniciativas que nos ayuden a profundizar una mentalidad de empresa, de construcción de compañías con capacidad global y poder impactar la vida de muchas personas. Necesitamos en Colombia realmente y en América Latina construir modelos y referentes distintos a los que normalmente jalan a los jóvenes. Hey, esperen, les queríamos contar que este episodio lo grabamos en Volta Studio. Es un estudio brutal en la ciudad de Medellín. Dani y Lelo, los dueños del estudio, son demasiado tesos, entonces para que vengan a hacer todos los proyectos acá. Ahora sí, al episodio. No, buenísimo, buenísimo, Pablo. Nosotros siempre empezamos esto con un componente de storytelling. Nosotros queremos entender muy bien cómo es la historia del emprendedor, detrás de todo lo que pasó. Uno suele ver la empresa ya grande, crecida, pero quiero ver como desde el punto donde empezaste a emprender, que según escuché fue muy temprano, fue desde los 12 años, según lo que escuché con una cooperativa en el colegio. Contame desde ese punto hasta hoy, ¿cómo ha sido la historia de Finactiva? ¿Cómo nació Finactiva? No, nada, yo soy de una ciudad pequeña al suroccidente de Colombia, Neiva. En el colegio, cuando estaba muy jovencito, creamos una cooperativa y fui gerente de esa cooperativa 4 años. La cooperativa hacía varias cosas. La más interesante para el resto de mi vida fue prestarle recursos, prestarle plata a los profesores y a los estudiantes. Eso me enamoró del mundo financiero, y pues decidí estudiar economía con énfasis en finanzas. Me mudé a Medellín, quería aprender en Medellín que se me contagiara un poco el ADN empresarial de los paisas, que admiro mucho, esa capacidad para construir empresa, de trabajar colectivamente, colaborar. Y ya luego empecé a trabajar en el sector financiero. Estuve 7 años en el mundo corporativo, estuve en banca, estuve en seguros, hice banca inversión, y ahí detectamos una oportunidad para poder construir un modelo de financiación a pymes, y le eché el cuento al que era mi jefe en ese momento, que era el CFO de la compañía financiera donde yo trabajaba, Álvaro Lobo, y con Álvaro construimos una compañía que se llama Activa en el 2011. Una compañía que quería desarrollar modelos de deuda estructurada para compañías medianas que quisieran dar el salto a grande. Un tema muy tailor-made, muy tipo project finance para compañías medianas. ¿Como una consultoría financiera? No, financiación. Okay, ya. Financiación muy estructurada para compañías medianas. O sea, lo que normalmente hacen las bancas de inversión con proyectos grandes de infraestructura o proyectos de expansión para compañías muy grandes, traer esto al mundo de la pyme. Ya. En eso lo hicimos, nos fue relativamente bien. En
encontramos varios retos de escalamiento, pero en el camino el aprender a desarrollar ese modelo de financiación, el aprender a entender con mucha profundidad a las empresas, sus dolores, qué necesitaban, nos permitió, digamos, entender que el mundo de las pymes no es uno solo. El mundo de las pymes es un mundo muy grande, es diverso. En Colombia, en América Latina, pues la gran masa de población empresarial son pequeñas y medianas empresas. Nosotros en la región tenemos un ecosistema que yo lo llamo el ecosistema bonsai. Son compañías que llevan mucho tiempo, que se quedan pequeñas y solo algunas muy pocas logran escalar y ser realmente relevantes. Entonces el desafío que queríamos hackear, lo que queríamos hackear era cómo ayudar a resolver ese reto de que las compañías realmente crezcan, puedan generar más impacto, puedan crecer a escala global, puedan tener soluciones que transformen industrias, puedan generar empleos formales, calificados, muy bien remunerados, puedan usar la innovación y la tecnología para sofisticar sus modelos de negocio. Yo creo que ahí hay un reto grande y lo importante y lo bonito es que si eso se logra hacer, pues logramos que Colombia y América Latina sea una región totalmente distinta. Entonces, comencé en el 2011 a entender el ecosistema de emprendimiento naciente en ese momento completamente diferente. En Medellín, en Colombia. La semana pasada recordaba con algunos amigos en el 2012, 2013, el ecosistema de emprendimiento de Medellín hacía algo que se llamaba el NetMe y era enseñarle a los emprendedores a hacer un pitch. Y hicieron un curso para hacer pitch y la primera cohorte de ese curso la hice yo y me gané un premio. Y eso me acercó a otras instituciones de ecosistema de emprendimiento. Hicimos un programa de aceleración, estuvimos en temas de Endeavor y conocí una comunidad muy bacana de empresas emergentes que se llama Andy del Futuro, que es como era en ese momento un programa de la ANDI, que es la asociación de empresarios más grandes de Colombia. Y ahí fue muy bacano porque conocí pares, conocí emprendedores como yo que estaban sufriendo, que estaban empezando, que sufrían por su flujo de caja, que tenían la esperanza de crecer su compañía. Esa gente no estaba pensando en problemas, sino en soluciones, muy positivos, muy optimistas, muy ágiles, pero definitivamente con un dolor gigante que era que no tenía capital de trabajo. Y comencé a ver recurrentemente ese problema y un día le dije a mi socio y a mi esposa, que en ese momento trabajaba conmigo, les dije, oiga, aquí hay una oportunidad. La gente me pide plata, que porque soy el financiero, el banquero de la mesa, pero pues nosotros no atendíamos ese segmento. Financiar startup o emprendimiento, empresas en etapa temprana, pues es muy desafiante porque normalmente los modelos de riesgo, los modelos de crédito, lo que hacen es estudiar si la persona o la empresa pues sí te va a pagar. Y para determinar si la empresa o la persona sí te va a pagar, lo que hacen las empresas o los bancos normalmente es estudiar toda la historia financiera. 2, 3, 4, 5 años de historia financiera y con eso estiman o calculan o predicen si la empresa va a pagar o no. Y eso era lo que nosotros hacíamos. Y cuando vas a decir que le vas a prestar a una empresa que lleva 6 meses o un año y que no tiene historia, que tiene más futuro pero no tiene historia, es bien desafiante. Entonces ahí dijimos, sí hay una oportunidad, pero pues realmente hay que construir una solución a eso, pero ¿cómo construir la solución? Entonces diseñamos un prototipo de construir una plataforma que fuera liviana, que fuera digital, que fuera amigable, que le generara empatía al emprendedor, que no solamente le prestara, sino que lo ayudara a crecer, porque eso lo entendimos en estudiando la oportunidad. Y comenzamos a construir unos modelos de riesgos y unos scoring. Mi background es de economía matemática, trabajé en riesgos mucho tiempo. Y comenzamos a desarrollar esos modelos de scoring, construimos el producto mínimo viable, lo prototipamos en el 2016, lo comenzamos a testear en febrero del 2017. El primer crédito se lo dimos a Coideas, una startup de educación digital acá de Medellín. En el 2017 colocamos 20 créditos, dificilísimo colocarlos porque no teníamos capital, nosotros tampoco para probar eso. Cuando fuimos a hablar con nuestros partners financieros que nos fondeaban los créditos que le dábamos, los créditos estructurados a pymes, nos dijeron, estás loco, ¿cómo le vas a prestar a emprendedores empezando? Seguí con lo que ya estás.
y dijimos, no, pero aquí hay una oportunidad. Le presentamos el proyecto a Bancoldex y le encantó, y Bancoldex dijo, le apostamos a apoyarlos. Fuimos la primera fintech, en el momento no hablaba mucho de fintech en Colombia, que Bancoldex apoyó como banco de desarrollo con fondeo, y tomamos otros fondeos pues ya de capital de trabajo a título personal y de la compañía, y con eso logramos colocar $500.000 en el 2017. Al finalizar ese año dijimos, esta vaina funciona, pero definitivamente se necesita mucho capital, y había una fila de compañías esperando financiación o que estaban en trámite, y nosotros estábamos apretados sin plata, porque para prestar plata pues necesitas tener plata. Sí, total. Esa es mi materia prima. Entonces dijimos, no, vamos a pensar, y dijimos, construyamos un banco digital para empresas. Empezando en esta startup, luego vamos pymes, luego empresas ya grandes, y armamos un business plan muy sencillo. Yo soy de cuentas de servilleta, números gruesos que den claros, simples, y me salí a maletear, y me fui a rodar por Colombia a hablar con muchas familias empresarias. Yo decía, debo tener acá conmigo gente que haya sufrido conseguir capital para crecer sus compañías, empresarios que entiendan el dolor y que tenga capital. Entonces me fui, invité a varios family offices, a familias creadoras y administradoras de compañías, y conseguimos un pool de familias importantes de toda Colombia, diferentes regiones de Colombia, que creyeron en mí, en el proyecto, y que nos dieron capital, y levantamos deuda con ellos, y con eso despegamos. Y pues lo que decías ahora, el año pasado Finactiva pues ya evolucionó de ser una plataforma que le daba crédito a emprendedores, a ser una suite de servicios financieros para empresas, donde hacemos gestión de liquidez, manejo de flujo de caja, financiamos todos los pagos a proveedores, hacemos factoring, crédito, y ahora estamos empezando en temas de dispersión de pagos. Hoy tenemos una comunidad de cerca de 40.000 empresas en nuestra plataforma. Hemos financiado casi 14.000, poco más de 14.000 empresas. En toda la historia de la compañía se han entregado casi 4 billones de dólares. Somos el jugador que más mueve factoring digital en Colombia. Tenemos el 17% del mercado. El que más da crédito digital a pymes en Colombia. Y cuando lo vemos en la región Spanish Speaking Latam, estamos hablando que esto puede ser tal vez entre el segundo y el tercer jugador más relevante de la región. Entonces esto lo hemos construido con talento local, con canteriano, aprendiendo, desafiando cada vez nuestro cerebro para seguir creciendo, y pues poder apoyar a los empresarios y que los empresarios sigan creciendo. Doc, me voy a volver un poquito, y es entender, vos que se ve que tenés una mentalidad emprendedora, de hecho a eso viniste, empezaste la cooperativa. ¿A vos qué te hizo? Muchos emprendedores empiezan como con el tema de emprendimiento y se quedan ahí. ¿A vos qué te hizo pasar al mundo corporativo durante 7 años para luego emprender? O sea, ¿no quedó esa llama como en vos de sigamos emprendiendo, creemos algo cuando terminaste la universidad? Sí quedó, pero yo tenía claro que primero debía educarme, debía aprender, debía trabajar con otros, debía aprender a tener disciplina, digamos, empresarial. Mientras estuve en la universidad hice muchos negocios. Traía maíz del Huila y lo vendía en Medellín, que hacen muchas arepas y les encanta el maíz. Y en Neiva en el Huila no era muy bien pago. Estuve en muchos grupos de investigación, fui representante estudiantil en la universidad, me conecté con personas claves en la ciudad. Entonces yo creo que todo tiene un proceso. Uno no se puede saltar los pasos, los puede acelerar, pero no se puede saltar los pasos. Al final es importante que cualquier cosa que hagas esté alineada y te direccione y te acelere y realmente te genere sinergias o palancas de crecimiento para lo que quieres lograr en el futuro, ¿no? Entonces sí es importante poder pues aprender y conectarte y coger experiencia. El mundo financiero es un mundo bien interesante, pero lo veo mucho con colegas fintech, y es que es un mundo de respeto, porque el negocio financiero es un negocio de gestión de riesgos, ¿cierto? Entonces, gran parte de la oportunidad que nosotros vemos es que pues los jugadores tradicionales han sido
han construido compañías pues muy relevantes, grupos financieros muy relevantes en Colombia, en la región, pero hay muchos nichos o productos o segmentos de la población empresarial o personal que están desatendidos o subatendidos, ¿cierto? Y entonces con esta ola las fintechs se han venido tratando de resolver esos gaps de mercado, pero hay muchos emprendedores turistas que han emprendido en fintech sin entender eso, son muy buenos echando el cuento y atrayendo capital, y han comenzado a desarrollar negocios que nada que ver con construir una compañía financiera basada en tecnología, y pues eso ha generado muchos desafíos, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante que, para mí la experiencia y el conocimiento es muy importante a la hora de emprender, sobre todo en el mundo financiero. Ok, ahí hay un comentario que te quería hacer y una pregunta que tenía ahí es, usualmente en el emprendimiento que se dice, no, la ignorancia del emprendedor es importante a veces para poder abrir barreras que antes se veían imposibles, pero en el sector financiero se necesita mucho ese conocimiento técnico, como vos lo decís, porque los cálculos de servilleta tienen que funcionar, tenés que saber cómo hacer un estudio de riesgo, muchas cosas. ¿Cómo combinaste vos, sabiendo que venías de un mundo corporativo, cómo hiciste para combinar vos esa, digamos, rebeldía del emprendedor y la combinaste con el conocimiento técnico para poder desarrollar algo que antes las mismas entidades ni te prestaban para comenzar el proyecto? La semana pasada estuve en una clase virtual con David Vélez. Sí. Hay una iniciativa muy bonita que está haciendo Laura Gaviria y Andrés Bilbao que se llama no me acuerdo, Fundraising School, sí. Creo que es como se llama. Yo me presenté para aprender y David dio la primera clase y dijo que una de las cosas que hubiera hecho diferente, que haría diferente o que hubiera podido cambiar, era poder tener más banqueros desde el principio, ¿cierto? Yo creo que siempre es muy importante tener gente fresca que piense distinto, fuera de la caja, pero también eso debe ir mezclado con experiencia y con saber hacer el negocio y tener los fundamentales del negocio claro y saberlos operar. Lo que yo hice en mi caso y fue diseñado es cómo combinar la experiencia que en su momento tenía Álvaro, que era un banquero de 57 años cuando empecé en el 2011, con el emprendedor con ganas de cambiar, de innovar, de hackear, con muchas ganas de trabajar, de 27 años, que era yo, ¿cierto? Entonces, si yo hubiera empezado solo o con un grupo de cofundadores de la misma edad mía, yo creo que hubiera sido muy difícil. Porque ir a bancos, a compañías de bolsa, ir a mercado de capitales a que nos dieran cupos, a que creyeran en nosotros, no sé, era muy difícil. Y más en ese momento, estamos hablando. Exacto. 13 años atrás, ¿cierto? Yo diría que pronto ahora no tanto por el camino que has abierto vos y muchos emprendedores. Sí, pero era muy complicado. Entonces fue unir la experiencia de Álvaro, toda su red de relacionamiento con un modelo distinto, innovador y con muchas ganas. Entonces yo creo que, y eso lo he tratado de hacer siempre, o sea, siempre en la compañía, en esta compañía y en otras iniciativas que he apoyado, siempre he tratado de construir como cuál es esa base de socios y de coequiperos que hagan el mix para poder tener la experiencia y el equilibrio también con la velocidad. Entonces eso es importante a la hora de aprender. Pablo, hablas mucho de los fundamentales. De hecho, en un podcast que te escuchaba también hablaste de eso, que se nos están olvidando los fundamentales, sobre todo ahora de pronto no tanto, pero antes, que la plata estaba muy barata, que te daban plata para fondear tus proyectos fácilmente, o por lo menos más fácil que nunca en la historia. ¿Cuáles son esos fundamentales que vos decís que tienen que tener en la cabeza, casi que tatuados en la frente, los emprendedores que van a salir y que están construyendo empresa? Pues hay uno, para mí el más importante a nivel personal, tener claro qué es lo que va a hacer. O sea, porque finalmente estás dedicando tu tiempo, tu vida, tu energía a algo. Y eso algo pues debe ser lo suficientemente valioso, importante, relevante para hacerlo, ¿cierto? O sea, vida tenemos una. El día tiene 24 horas. El recurso escaso que no podemos multiplicar el tiempo. Nuestro tiempo. Entonces, ¿en qué lo vas a invertir? Entonces, en mi caso creo que es muy importante que tengas claro un propósito, o sea, qué es lo que estás persiguiendo y ojalá no sea nada banal
ego, poder, visibilidad, dinero, ¿cierto? Dar algo de fondo mucho más importante, porque esta ruta, pues eso lo dice todo el mundo, yo lo he hecho muchas veces, es difícil, es larga, tiene muchos altibajos. Entonces, si al final no tienes algo supremamente importante que te guíe, que te motive para poder sobrepasar esos obstáculos, pues va a ser muy difícil. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es pues tener claro, lo fundamental es tener claro el negocio. O sea, al final los negocios son para ganar dinero, ¿sí? Debes ganar dinero. Entonces, ¿cómo vas a ganar dinero? Y creo que algo que se olvidó es, comenzamos a invertir mucho, con los fondos, comenzar VCs, comenzamos a invertir mucho en ideas bacanas, con founders que cumplían el check de lo que normalmente los founders buscan, los fondos buscan, ¿cierto? McKinsey, BCG, todo el cuento. Sí, vienen consultores, bancos de inversión, universidades top, círculos sociales que les facilite levantar capital. Entonces, porque pensaban en quién era el equipo que iba a ser capaz pues, de ejecutar la idea, pero además de seguir levantando capital, porque hay que entender muy bien el juego en el que uno se mete. Muy distinto construir una compañía VC-back a una compañía bootstrapeada, una compañía para construir para tipo mercado de capitales. Entonces hemos ido confundiendo los conceptos. Entonces cualquier emprendedor va a arrancar y una vez dice voy a levantar rondas y yo creo que ahí hay un problema. Hay que entender bien cuál va a ser la ruta, con quién voy a jugar en esa ruta y cómo funciona ese mercado, ¿cierto? Y no estoy hablando del negocio, estoy hablando de la forma como vamos a fondear la compañía. Entonces, uno de los grandes problemas fue que se olvidaron los fundamentales. Entonces, emprendedores jóvenes o no tan jóvenes, levantando mucho capital, persiguiendo una idea bonita, un producto bonito, pero sin saber hacer empresa, sin saber contratar, sin saber despedir a tiempo, sin saber controlar un P&L, un estado financiero, estado de resultados, sin saber hacer plata, ¿cierto? Entonces ahí fue donde pues, pasó lo que pasó. Entonces yo creo que es importante volver a lo fundamental. Los negocios son para ganar plata, y pues ganando plata es que pueden crecer, es que pueden ser sostenibles, es que pueden generar valor a sus accionistas y generar valor en su entorno, ¿cierto? Pero eso es lo fundamental. Pablo, yo ahí tengo una pregunta y es más personal, pues no sé si la gente quiera saber esto, pero a mí sí me genera mucha intriga y es, yo estoy completamente de acuerdo con vos, o sea, yo creo que al principio en mi familia nadie es emprendedora, nadie. Yo fui como el primero que me empecé como a encarretar con el cuento y lo primero que yo veía eran las startups sexy, o sea, no porque no sean buenas, realmente creo que son muy buenas, pues, pero y sobre todo para el ecosistema, por lo que han hecho, pero un Rappi, luego un Frubana. Yo quiero saber, a estas empresas que entran en ese juego de levantar capital y tener que vivir de básicamente de levantar capital, ¿cómo vos ves posible que una vez uno ya coja demasiada ventaja y levante demasiado capital, uno pueda llegar a ese profitability que están buscando? Porque yo siento que es como que alguien corriendo detrás de una bola de nieve que se viene haciendo más grande y más grande y más grande. ¿Qué tan difícil ves que esas empresas que empezaron de ese modo, levantaron tanto capital, lleguen a profitability? No, es totalmente viable. Es que no son excluyentes. No quiere decir que si una compañía es baqueada por un fondo de capital de riesgo, no va a ser rentable. El tema es cómo y en qué momento, ¿cierto? Y hay que entender el juego. O sea, un fondo de estos invierte en una compañía y espera tener, o sea, cuando invierte en una compañía, está pensando en la compañía que se va a crecer y se va a multiplicar 20, 50 veces su inversión, ¿cierto? Y los fondos entran y riegan semillas en muchas compañías. La gran mayoría de esas semillas no funcionan y esperan que las que funcionen pues les den un retorno total a sus inversionistas que les permita pues levantar luego un segundo fondo. Entonces hay que ponerse en los zapatos del fondo primero. ¿Cuál es el negocio del fondo? ¿Cuánto invierte? ¿Cuánto espera sacar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cierto? Entonces cuando una compañía es baqueada por un fondo y entiende ese juego, ¿sí? Y entiende las reglas del juego, que ahí hay un problema, la letra menuda del juego. Entonces los contratos, cuando uno recibe capital de un fondo de estos, entonces recibes capital, hay unos retornos esperados por parte de ese fondo,
ahí si llegas a tener un evento de liquidez, a vender o a fusionarte o cualquier cosa que hagas para tener un evento de liquidez, pues debes darle primero un retorno a esos inversionistas con un número de veces su inversión, un retorno mínimo, y puede que tú al final como fundador no veas un peso, ¿cierto? Entonces, si recibes dinero de un fondo de estos, tienes que crecer X veces, 10, 20, 30, 50 veces, ¿sí? Para poder cumplir con la expectativa de él. ¿Cómo vas a usar esos recursos para construir una compañía que realmente pueda acelerar, invertir esos recursos en los drivers de crecimiento clave de la compañía y ser muy eficiente para poderlo lograr, ¿cierto? Entonces la gente se le olvidó que es que hay que ganar plata. Yo creo que el ejemplo perfecto es Nubank. Nubank levantó mucho menos capital que, no sé, que Kavak, sí, o que otras compañías de la región que no dan un peso. Y Nubank cada vez que muestra sus resultados, a mí me encanta leerlos, me los devoro. Es impresionante la forma de generar valor, de generar caja, de generar retorno para sus inversionistas. Entonces, si se puede, claro. No todo el mundo lo sabe hacer y hay que pensar en eso, pues en esos fundamentales desde el principio. Y en ese orden de ideas, ¿vos qué criterios usarías o qué checklist tendrías para decir voy a levantar plata? O sea, ¿cuándo vale la pena levantar plata para una empresa? Sobre todo desde un punto de vista de VC, o sea, de un capital de riesgo. No, mira, pues lo primero es que la única opción no es VC. Total. ¿Cierto? La única opción no es VC. Hay que entender cuánta plata necesita uno, cuál va a ser el ritmo de crecimiento que busca la compañía, la velocidad de crecimiento y cuáles son los socios adecuados para eso. Y ahí ya luego entras a entender cómo estructurarlo y cómo hacerlo de la mejor manera, entendiendo las reglas de juego, obviamente. Entonces, si la decisión es que va a ser VC, sí, pues entender a profundidad esas reglas y no mezclar conceptos, porque lo que yo he visto, incluso me pasó a mí, pues comencé a levantar capital, por ejemplo, con familias. Fue muy bueno, recibí el apoyo que yo esperaba, pero por ejemplo no seguí las métricas o los benchmarks de cuánto te debes diluir en cada ronda o el tamaño de las rondas para que te alcance cuánto tiempo. Entonces al final puedes tener escenarios donde o estás muy diluido o tienes que levantar más rápido, ¿sí? Entonces hay que entender el juego, pues, de cada compañía. Entonces si una compañía necesita capital, el capital es la gasolina, el combustible para cualquier negocio, ¿cierto? Entonces yo creo que es clave, por ejemplo, antes de decidir levantar capital, es cómo estructuro el modelo de negocio, para saber si va a ser una compañía ultra demandante de capital, si va a ser asset high, asset heavy o asset light, si va a ser generadora de caja o demandante de caja. Entonces yo creo que ahí no nos detenemos muchas veces los emprendedores a estructurar eso muy bien, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en el negocio nuestro de lending, cuando empezó, pues nosotros diseñamos bien en qué tasas debo colocar, cuánto me debe costar un cliente máximo adquirirlo, a qué tasas debo colocar, porque para suplir los costos, para suplir los gastos, para suplir las pérdidas esperadas y para generar un retorno, ¿sí? Y desde el día 1 pues teníamos unas métricas, unos units economic claros donde podíamos ganar negocio por negocio. Y yo y mi equipo estamos dispuestos a perder en negocio por negocio, ¿cierto? Y entendíamos que las economías tienen ciclos y que entonces debíamos tener coberturas o garantías. Y entendíamos que las economías tienen ciclos también y que entonces la tasa a la que colocamos debería estar indexada a la tasa a la que fondeamos para tener coberturas. Entonces, ese tipo de cosas que muchas veces la gente no las piensa, sino, no, vamos a ir a probar y coloquemos, y sí, chévere, y va a traer muchos clientes, y me cuesta un huevo de plata traer cada cliente, y no importa, porque estoy creciendo, y entonces me fijo solo en las métricas vanidosas y no en las métricas importantes. Entonces, yo creo que es importante, pues, estructurar muy bien el modelo desde el principio, definir qué tipo de capital, cuánto capital necesito, y luego ir a ver qué tipo de capital voy a traer, ¿cierto? Brutal. Doc, hablabas de que
cambiaste de Activa a Finactiva, Sí. que es un negocio mucho más enfocado en tecnología. Creo que tienen dos core, tienen la tecnología y la parte financiera. ¿Cómo fue ese reto de pasar de algo más tradicional, no tech, a una empresa de tecnología? ¿Y cómo manejaron eso? ¿Empezaron in-house? ¿Cómo fue el desarrollo de esa solución inicial? Pues echando cabeza, mirando para atrás, fue muy difícil, porque mi background era economía, finanzas, matemática, riesgos, ¿sí? Y pensar en construir una plataforma tecnológica era bastante complejo. ¿Qué hice? Al principio pues, diseñé la plataforma con el equipo, o sea, cómo eran los módulos, cómo era el journey que debía surtir el cliente, cuáles eran las preguntas claves, la data que necesitábamos, cómo íbamos a hacer los scoring para tomar las decisiones de riesgo, para entender la capacidad de pago de las empresas. Todo eso lo diseñamos físico, digamos, en papel, ¿cierto? Y lo que hicimos fue que nos volteamos y buscamos casas de desarrollo de software y contratamos una casa de desarrollo de software que nos hizo una buena propuesta, ¿cierto? Como que tú te sueñas una casa o estás construyendo un edificio y entonces tú la pintas y traes a quien te la construya, ¿cierto? Así pensaba yo. Puta, qué vaina más difícil y totalmente distinta la expectativa a la realidad, porque la realidad es que la expectativa era que me entregaban esa plataforma, que iba a funcionar perfecto, ¿sí? Y que esa plataforma iba a funcionar luego sola y que si necesitaba cambiarle algo era muy fácil, ¿sí me entiendes? Entonces, Cambio de aceite como el carro. Como el carro y ya, o mantenimiento a la casa y ya. No, la plataforma es un ser vivo que necesita mantenimiento todo el tiempo, que cambiarlo no es fácil, que debes administrar los datos, que debes tener una infraestructura, que debes tener seguridad, que dependiendo de los lenguajes de programación que utilizas, pues así mismo encuentras talento. Puta, no, eso era totalmente distinto. Al final terminamos contratando varias personas de la casa de desarrollo de software. Decidimos hacer equipo propio y me puse una meta, pues a los retos a mí me gusta ponerle el pecho. Entonces yo dije, pues esta vaina no me puede quedar grande, tengo que estudiar tecnología, tengo que tener socios tecnológicos, debo tener asesores tecnológicos y debo tener un muy buen equipo tecnológico. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces ya hoy eso ha dado resultados, ¿no? Sí, hoy total. tenemos la compañía, pues la gran mayoría del equipo es de ingeniería, digital, producto. Tenemos un buen tramo de nuestros accionistas son expertos en tecnología, nuestra junta directiva hay personas expertas en tecnología, amigos, asesores expertos en tecnología y aprender de eso todo el tiempo. Entonces, en el negocio, en el negocio que te metas, pues tienes que entenderlo y dominarlo. No, y es muy relacionado con lo que vos decías de finanzas. Si te vas a meter en el negocio financiero, tenés que entender lo financiero al derecho y al revés, tener unos conocimientos técnicos muy buenos. Con la tecnología es exactamente igual. Si vos no sabes, te come vivo. Además, no sé, en estos días hablaba con un founder de una compañía que en algún momento compite con nosotros en alguna de las líneas de negocio que tenemos y él orgullosamente me decía que le había invertido $80 millones a su plataforma en esa línea en los últimos 2 años. Y yo decía, puta, pero ¿cuánto es eso? Entonces, no sé, yo me he gastado, no sé, 20 veces menos o 25, 30 veces menos en los últimos 2 años creando algo similar. Entonces, o sea, es algo bastante complejo porque ahí te puedes gastar toda la plata del mundo y al final no tener nada. Entonces, y construir tecnología, o sea, tiene su ciencia. Y hay que respetarlo y hay que acompañarse, aprender y asesorarse bien. Definitivamente. ¿Qué errores, o sea, si te pudieras devolver en el tiempo, qué errores evitarías cometer en tu camino como emprendedor? No, varios. Yo creo, bueno, el primero es no diluirme tanto. Creo que sobre todo al principio me diluí mucho. Tal vez no tuve una visión suficientemente ambiciosa
y vendí muy barato unas participaciones al principio de la compañía, que mirando para atrás dije, puta, la cagué. Sí, total. Pero gracias a eso estoy acá. Ujú. Entonces, unas por otras. Uno, eso. Además, uno solamente ve ese error en el retrovisor. Y mirar por el retrovisor es fácil. Sí, exacto. Uno en el momento dice, güey, puta, Sí, mejor no. dicho, lo mejor que hice, llegó a celebrar a la casa. Exacto. Entonces, uno, eso. Pero lo digo no como error desde el punto de vista mezquino, Sí. sino desde el punto de vista que hay que tener cuidado, porque como esto es un camino de largo plazo, de larguísimo plazo, y las compañías siguen requiriendo capital, hay que tener el sano equilibrio en que ese nuevo capital que va a requerir la compañía para seguir adelante, que tanto te diluye y que tú sigas teniendo una posición relevante dentro de la compañía. Hoy la sigo teniendo, pero porque pues ya después en las siguientes rondas Te ha tocado logramos componer eso. Ujú. Pero tengo muchos amigos founder, muchos, con participación irrelevante de sus compañías, que además con términos de salida para sus inversionistas que los protegen por todo lado y que al final termina uno empleado a un grupo de inversionistas con una posibilidad muy remota de ver capital. Entonces ese es un error que uno debe cubrir. El segundo es que hubiera tenido un pool de cofundadores más amplio. Digamos, yo en el equipo nuestro somos 3 cofundadores, Pablo, Jorge y Ana María, mi esposa. Yo creo que hubiera tenido un poco más de gente, ¿sí? Más, y que nos complementara, por ejemplo, en el tema tecnológico. Eso lo hemos ido supliendo con equipo que hemos ido contratando, y modelos de vesting, ISO, todo eso ya está resuelto. Pero si lo hubiéramos tenido desde el día cero, hubiéramos ido más rápido, ¿sí? Lo otro es que hubiera salido más rápido de Colombia, no necesariamente a expandirme, porque en este negocio en el que estamos la expansión es bien compleja, regulatoria, capital, bueno, hay muchas cosas. Pero hubiera salido más como a entender los negocios similares en otros países, que lo hice, pero tal vez no con la profundidad y con el ritmo que debía hacerlo. A conectarse más regionalmente. O sea, la oportunidad en las regiones es gigante, entonces eso también lo hubiera hecho distinto. ¿Qué más? No sé. O sea, ya. No, suficiente, la verdad, unos aprendizajes muy valiosos para la gente que nos escucha. Hablaste de la región. ¿Cuáles crees que son los 3 problemas más grandes que tiene el ecosistema latinoamericano en cuanto al emprendimiento? Qué buena pregunta. No, mira, yo creo firmemente que tenemos un problema de mindset. En Colombia, América Latina, en todos los países de la región hay mucho talento, muy buen talento, pero confiamos muy poco en nosotros mismos y nos creemos poco el cuento. Entonces creo que, y cuando uno ve los casos de éxito más importantes, es gente que se tiene más confianza, y que tiene una visión más global. Entonces creo que ahí hay que tener, sin duda, digamos, una visión mucho más global. Sin duda hay que tener mucha más confianza, creerse el cuento. Ese es un problema. Hay otro grandísimo problema, el tema de los mercados de capital, el acceso a capital. O sea, los mercados, cuando tú ves las compañías que han sido, digamos, exitosas o relativamente exitosas en la TAM, son las compañías que han logrado atraer capital extranjero, fondos domiciliados en otra parte. ¿Qué pasa? Que eso es buenísimo, pues listo, tienen capital, pero no se arma el circuito del capital. Los capitales tienen circuitos, cascadas, ¿cierto? Entonces, ¿A qué te referís con eso? a que si a una compañía, va a poner el caso colombiano, Rappi le va muy bien, hace su IPO y tienen exit, los founder o los inversionistas tempranos que han tenido exit, pues del valor que genera Rappi, qué tanto se queda y retorna a la región, para que ese capital se recicle y recircule y llegue en cascada a otras empresas, que es finalmente lo que hace un ecosistema. ¿Sí? Eso es lo que pasa en Silicon Valley, eso es lo que pasa en los ecosistemas, eso ya está estudiado, mapeado. Entonces yo creo que ahí hay un problema, eso se tiene que resolver, ¿cierto? Y cuando uno ve la región, por ejemplo, pues separando Spanish Speaking Latam, Brasil tiene un ecosistema mucho más robusto y el capital se recicla y circula mucho más en Brasil, tiene un mercado de capital más desarrollado.
Hay fondos de muy buen tamaño en el país, hay mercado de capitales, hay una multiplicidad de instrumentos de capital. Entonces yo creo que eso es muy importante porque esa es la gasolina, ¿cierto? Y lo otro es que realmente la región, pues tenemos común el idioma, tenemos común problemas, pero las culturas y las regulaciones son tan distintas que realmente la región no es una sola. O sea, ¿cómo hacer para que la región fuera más, con menos fricciones? ¿Cómo hacer para que la región tuviera una cancha mucho más equilibrada donde las empresas se pudieran desarrollar? No solamente pensando en las startups, los corporativos, todo, ¿cierto? Yo creo que son temas que hay que resolver. Buenísimo. Y ahora vámonos como al núcleo de la unidad, y la unidad es el emprendedor, la empresa. ¿Cuáles son los 3 errores desde el punto de vista financiero más comunes que vos ves en empresas en etapa temprana? Lo primero es que no tienen claro sus units economics, o sea, sus métricas. Cuánto le cuesta adquirir un cliente, cuánto margen tiene ese cliente, cuánta plata le deja, los costos de la operación, si eso es escalable o no. Esas métricas es súper importante tenerlas claras. Lo segundo que veo es el tema de ilusiones anticipadas, de ilusiones tempranas sin necesidad, porque muchas veces se tiende a pensar que el único instrumento de capital válido para apalancar el crecimiento de una compañía es el equity, y no usan mucho los instrumentos de deuda o no estructuran sus compañías para que puedan ser fondeadas, financiadas. Ahora que tuvimos el tema del invierno del VC en el año 2002 y 2023, vino a medio desarrollarse un ecosistema de venture debt. Entonces todas las startups dijeron, puta, los fondos nadie me está invirtiendo, necesito deuda, entonces vamos a sacar deuda. Pero la deuda ha estado ahí siempre, desde el principio. Nosotros desde el día cero tomamos deuda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estructuro mi compañía para poder tomar deuda? Y lo tercero es el tema de la rentabilidad. O sea, que el dejar eso, el no controlar el P&L, el estado de resultados y no tener claro dónde y cómo gano plata. O sea, dejarlo como un afterthought, pues. Sí. Ahora pasemos a hablar un poco del emprendedor. Finactiva es una empresa que vos creaste con tu esposa. ¿Cómo ha sido ese reto de trabajar con un familiar, en familia? Hay que tener reglas claras, es complejo, y hay que tener equilibrios, ¿cierto? Pero qué mejor que remar para el mismo lado. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita, porque no solamente estamos construyendo empresa, sino pues construyendo familia, ¿cierto? Formando, tenemos 2 hijos. Hemos tenido, digamos, la flexibilidad y la apertura para hablar abiertamente de los temas, para entender los retos que tenemos, para conversarlos, para poner límites, ¿cierto? Sí. Pero para mí personalmente ha sido supremamente valioso y creo que me ha evitado muchísimos problemas y me da un peso distinto el haber emprendido en familia, y el tener familia, ¿cierto? Porque entonces los emprendedores somos demasiado apasionados, somos demasiado workaholic, entonces queremos estar todo el día, pensamos y 24/7 estamos pensando y cómo resolver los retos que tenemos en las compañías, cómo crecer más rápido, cómo contratar mejor, cómo ganar más plata, atraer inversionistas. Pero al final nos olvidamos mucho de nosotros mismos como personas y de tener equilibrio y de poder hacer otras cosas y de poder alimentarse bien y de poder tener hobbies y el tener a mi esposa en la compañía, haber construido la compañía con ella y que ella entienda los retos que hay en la compañía, pero también es mamá y los retos que hay en la familia, entonces eso te lleva como un equilibrio, ¿no? Okay. Y eso al final, desde mi punto de vista, en el largo plazo, pues ha sido sano. Chévere. Digamos que siempre unos dicen no lo hagas, otros sí. Bacano ver tu experiencia y cómo te la has disfrutado. Eso es un tabú y al principio me generaba fricciones con inversionistas. Me decían, no, esto es una empresa como familiar. ¿Qué pasa si terminan? ¿Cómo se resuelve? Entonces, es importante tener las reglas de juego claro, un sistema de gobierno corporativo muy fuerte, pero en la medida que hemos ido creciendo y hemos demostrado que hacemos las cosas bien y hemos visto, digamos, casos también de referentes de otras
en compañías muy potentes que se han creado de esa forma, pues hemos ido perdiendo el tabú al tema. Pablo, ¿y cómo se manejan los egos ahí? Yo siento que el ego es el gran enemigo de las personas y escuchar de pronto opiniones a veces de alguien tan cercano se puede sentir como una crítica. No, antes de eso es lo más valioso, porque alguien cercano te lo puede decir con mucha profundidad y con mucha sinceridad, ¿no? El emprendedor es muy solo. El emprendedor sí, tiene cofundadores, tiene socios, tiene colaboradores, asesores, pero al final el emprendedor es un viaje solitario, ¿sí? Y si tienes alguien que te entienda, que te conoce a profundidad, que te quiere, que quiere lo mejor para ti, que te da un consejo y que entienda el negocio, que te da un consejo, es tu mejor asesor. Buenísimo. Ya vamos terminando aquí. Vamos de pronto por una sección de qué prefieres. Te hacemos 2 preguntas y pasamos a elegirlas. Pero antes quería hacerte 2 preguntas más. Una es, ¿cuáles son los 3 pilares de un buen líder? Porque he visto que tienes un enfoque de liderazgo muy fuerte. Para vos, ¿qué hace a un buen líder? 3 cosas. Lo primero es el tema de la construcción de la visión, ¿cierto? O sea, porque finalmente el líder guía. Y si no sabe para dónde va, pues no guía, ¿cierto? Total. Entonces, primero visión. Segundo, comunicar bien esa visión al equipo, a los socios, al mercado, a todo. Y tercero, construir equipos bien y entender quién es bueno para qué y cómo adaptarlos y cómo ajustar y cómo recomponer esos equipos. Eso es lo que yo he hecho. Y hay otros temas pues muy de fondo, el ser humano, el buena persona, la empatía, hay un montón de cosas, pero para mí esos 3 puntos iniciales son súper claves. Doc, buenísimo. Y para terminar esta sección, ¿cuál es tu definición de éxito? El éxito es lograr lo que tú quieres. Buenísimo, conciso. Sí. Vamos a pasar a la sección de qué prefieres. Aquí te hago 2, 3, 4 preguntas y me respondes diciendo cuál crees vos y con cuál te irías. No puedes decir que las 2 semanas porque eso es hacer trampa. ¿Crecimiento por adquisiciones o crecimiento orgánico por expansión? Pero no son excluyentes. No son excluyentes, pero si tuvieras que escoger una. En Finactiva hemos aplicado las 2. Hemos crecido exponencialmente, orgánicamente, y hemos hecho adquisiciones. Y esas adquisiciones han sido para nosotros game changer. Entonces, las 2 son muy buenas. Pero hay que entender la probabilidad de éxito de una adquisición es muy baja. Entonces hay que entender muy bien y tener muy buen acompañamiento en qué es lo que vas a adquirir. Pero si la adquisición te puede acelerar, te puede traer capabilities, te puede ayudar a expandir, bienvenida. ¿Y qué miras cuando haces una expansión por adquisición? Hay demasiadas cosas. Primero si voy a hacer una adquisición, pues cuánto me cuesta versus comprarlo versus desarrollarlo y lograrlo. Ya. En plata y en tiempo. Segundo, qué capacidades nuevas me trae, que realmente pues, no tengo. Tercero, en las sinergias que se van a dar realmente, cuál es la probabilidad de materializarlas y qué tan rápido se van a dar para ver cómo va a recuperar mi inversión. Y lo otro es pues, que no sea un... O sea, cómo administrar, cuando tienes una compañía en rápido crecimiento, cómo administrar esos side projects para que no te desenfoque del core. Entonces, los recursos son muy escasos. ¿PayPal o Stripe? Stripe. ¿Por qué? Toda la vida Stripe. PayPal fue pionero, pero Stripe, digamos, su visión mucho más holística de resolver el problema, la capilaridad de los productos. No, a mí me encanta Stripe. Es un productazo. Es un productazo. Y tal vez la mayoría de la gente no alcanza a conocer bien todo lo que hay detrás. PayPal es mucho más sencillo. Mono solución, sí. Válido, pero creo que se quedó corto. Si solo pudieras escoger un servicio para Finactiva, ¿cuál escogerías? ¿Factoring,
o créditos empresariales? En este momento estamos haciendo full factoring por el momento del mercado. Pero con el crédito nacimos y el crédito me encanta. Entonces al final las estructuras de capital de las compañías, nosotros ayudamos a solucionar la liquidez y el capital de las empresas. No son monoproducto, digamos, es un complemento. Creo mucho en los complementos y creo que una compañía, pues para solucionar sus necesidades de capital de trabajo en el corto plazo, liquidez, el factoring es una herramienta espectacular y Colombia está teniendo un timing maravilloso en factoring porque tenemos factura electrónica, tenemos Radian, que es el sistema de negociación de factura electrónica, y eso se combinó con un entorno económico de desaceleración, de incertidumbre, de tasas altas. Entonces pues todo el mundo quiere dar factoring, todos los fondeadores quieren fondear factoring y acabamos de cerrar en el mes de abril el mejor mes históricamente de la compañía, en medio de todo este entorno, ¿cierto? Entonces, crecimiento de 250% cada mes en el negocio. Entonces, es un muy buen timing para factoring. Llegará el momento para volver a darle duro al crédito. Las compañías en el crédito resuelven necesidades de inversión, expansión, desarrollo de nuevos productos, temas más de mediano plazo. Entonces, son productos complementarios. Pablito, no, agradecerte, mil gracias por el espacio, disfrutamos demasiado, aprendí muchísimo. En lo personal, Dani seguramente también aprendió demasiado. Muchas gracias por la invitación. No, un placer tenerte por acá, mil gracias por el tiempo, Dani, vení para acá para que tengamos la última foto, nosotros siempre desde acá salimos los dos. Entonces nada, Pablito, mil gracias, papá. Con gusto, hermano.